Vamos a tener que los resistores en paralelo y divisor de corriente. Recuerden que en la clase pasada vimos las resistencias en serie y en paralelo, pero para hacerlo más claro lo vamos a ver paso a paso. Entonces, ¿cuándo vamos a tener una resistencias en paralelo? Vean que en este caso de acá hablamos que en este punto tendríamos un nodo A, en este punto acá tendríamos el nodo B y tenemos conectados entre esos nodos la resistencia R1 y R2. No tenemos nada más conectado, ¿verdad? En esta parte, entre este nodo no hay nada y no hay nada. Es decir, este nodo y este nodo se comparten igual para estas dos resistencias. Vean que entonces estas dos resistencias comparten el mismo par de nodos, no tenemos nada más conectado acá ni acá, por tanto están en paralelo. Vean que esta tensión de acá, como aquí lo indica, va a ser la corriente por R1 y como decíamos que en paralelo las tensiones son iguales, entonces vean que V va a ser igual a I1 por R1, que va a ser igual a I2 por R2. Tienen la misma tensión, ¿verdad? Recuerden, eso es muy importante. En paralelo, las tensiones de los elementos son iguales, no pueden cambiar. Por tanto, vamos a tener que para obtener la I1, tendríamos la tensión entre las resistencias, según la ley de Ohm. Y para I2 sería esta tensión V, ¿verdad? Porque las tenemos en paralelo entre R2. ¿Lo ven, chiquillos? Recuerden que para sacar resistencias equivalentes para un circuito con n resistores en paralelo, la resistencia equivalente, es decir, lo que verían las terminales de la fuente, sería esta fórmula de acá: 1 entre R equivalente es igual a 1 entre R1 más 1 entre R2. Si tuviéramos n cantidad de resistencias equivalentes, lo que vamos haciendo es sumando el recíproco de esas resistencias y luego lo elevamos a la -1 para obtener cuánto es esa resistencia equivalente. ¿Cómo haría para obtener las diferentes I de cada una de estas? Lo que vamos a hacer es que si tenemos dos, solo se cumple si están solo dos resistencias equivalentes. Vamos a tener que la tensión, que sería I por la resistencia equivalente, si solo son dos, sería esta parte de acá. Y por el valor de la resistencia equivalente, es decir, la suma de 1 entre R1 más 1 entre R2 a la -1. ¿Qué nos daría este valor? R1 por R2 entre R1 más R2. Vean que esa sería la tensión total. Ahora, para obtener cuánto sería la corriente en 1, ¿verdad? Sería la tensión entre la resistencia 1. La tensión entre la resistencia 1 nos va a quedar R2 por I entre R1 más R2. I2 sería la tensión, que sería esta tensión de acá, entre R2. Por tanto, se nos va el R2, solo nos quedaría R1 por I entre R1 más R2. Vean que si solo entonces tenemos dos resistencias, podríamos decir que es la tensión por la resistencia que no quiero, es decir, la que está complementaria entre la suma de esas resistencias. Eso cuando tenemos solo dos resistencias. Si no tenemos dos resistencias, tendríamos que hacer la resistencia equivalente, dividirla o más bien multiplicarla por la corriente, y luego para ir obteniendo cada una de sus corrientes, sería esa tensión entre la resistencia que tenemos. Vean que entonces en un cortocircuito, como veníamos hablando, ¿verdad? La resistencia, al ser igual a cero, la corriente I2 va a ser igual a la I completa. ¿Por qué?
porque recuerden o aprendan, que es muy importante, que la corriente es muy vaga. Entonces, la corriente es igual a un niño pequeño que no quiere complicarse. Entre pasar por un camino que tiene tal vez una montañita a un camino plano, la corriente se va a ir por el camino que le ofrezca menos resistencia. Este tiene algo de resistencia. El cortocircuito no tiene nada de resistencia, por tanto, toda la corriente se va a ir por ahí. Ahora, si tenemos un circuito abierto, más bien va a pasar lo contrario. Recuerden que en el circuito abierto la resistencia es demasiado grande y por tanto no va a haber corriente. Entonces, toda la corriente se va a ir a través de la resistencia que tenga menos resistencia. Entonces se va a ir por R1. Por acá no viaja nada, por acá sí. Importante, a menudo es conveniente y posible combinar resistores en serie en paralelo y reducir la red resistiva a una sola resistencia equivalente. Una resistencia equivalente de este tipo es la resistencia entre las terminales designadas de la red y debe exhibir las mismas características de tensión y corriente que la red original en las terminales. No se les olvide eso.